En esta ocasión estaremos trabajando con el tercer capítulo del libro La Buena Vida, visita guiada a las casas de la modernidad de Iñaki Ábalos, en su tercera edición. El tercer capítulo, que él denomina La máquina de habitar de Jacques Tati, la casa positivista. Ábalos presenta este capítulo centrado en la idea de cómo Jacques Tati plantea esta película que se llama Mononcle, la cual es de 1957. Esta película esencialmente realiza una crítica a la forma de vivir planteada por lo que Ábalos llama la ortodoxia moderna. Presenta a dos diferentes formas de habitar. La primera es la del tío Monsieur Hulot, quien vive en el centro de París. Y por otro lado, eh, la pareja de su hermana, su esposo y su hijo, los cuales viven en las afueras de la ciudad en una casa completamente moderna. Son dos formas de vivir, una más, la de Monsieur Hulot, más fenomenológica, que vive en el centro de la ciudad, en una zona histórica, en donde se acumulan las capas de historia, digamos, mientras la otra es una parte de la ciudad nueva, moderna, una forma de vivir diferente, eh, y muestra pues esta película como Jacques Tati, el director, quien también hace las veces del tío, Monsieur Hulot, eh, se plantea pues como un personaje que no encaja en esta vida moderna y plantea por lo tanto una crítica. Esta crítica está centrada en la arquitectura y la ciudad. El mismo Tati es quien diseña esta escenografía de esta casa, y lo vemos pues justamente que son estos grandes actores, la casa, las diferentes formas de habitar, las que están en crítica en esta película. Esta película, que se usa como excusa para realizar una crítica a la ortodoxia moderna, se muestra aquí en estas dos formas de vida completamente contrastantes. A la izquierda vemos la casa Arpel, donde vive la familia moderna, que tiene algunas escenas bastante absurdas, como la que vemos en pantalla, en la cual estos dos personajes van platicando, pero en algún momento van siguiendo el camino forzado que plantea el arquitecto en su abstracción, y los conduce a estas situaciones ridículas de ir platicando un poco en un sentido en el que pues no se entiende porque está forzado por la forma de habitar moderno. Y a la derecha vemos la forma de habitar más histórica, fenomenológica del centro de la ciudad. Son esta acumulación de capas históricas que podemos ver aquí, en el que incluso Hulot, bueno, él vive en la buhardilla, en la parte superior de este conjunto, este, y él llega también a situaciones un poco absurdas. De repente hay una parte al final de la escalera donde sube para poder tener que bajar y poder volver a subir a su casa. Como recordaremos en los otros capítulos, lo que intenta hacer Iñaki Ábalos en este libro es hacer un paralelismo entre ciertas ideas de la filosofía y formas de habitar eh, en la arquitectura y la ciudad. El que plantea en este capítulo es justamente el paralelismo entre el pensamiento de la filosofía positivista de Comte
y algunas formas de vivir de la ortodoxia moderna del siglo XX que se pueden plantear justamente como un paralelo, que hay ciertas relaciones de la forma de pensar. Por otro lado, también vemos esta crítica, que es una especie de impugnación de estas ideas del positivismo. Podríamos identificarlo por la exacerbación de la racionalidad, por justamente una crítica planteada en la película y también por la filosofía, una crítica a estas ideas del positivismo planteadas por Husserl, Bergson, Heidegger, Merleau-Ponty, que se pueden caracterizar como un nuevo subjetivismo, una vuelta a lo subjetivo, abandonando pues este marco científico, ideológico del positivismo y identificar el desarrollo social desde una forma tecnocrática basada supuestamente en la ciencia. Dice Ábalos que no es casual que esta crítica de la filosofía, de la crisis del positivismo, se refleje, coincida también con algunas instituciones modernas, como es el caso de los CIAM, los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. En el 10º de estos congresos, celebrado en Dubrovnik en 1956, que estaba dedicado a los problemas del hábitat humano, surge justamente un grupo de jóvenes arquitectos en ese momento, que se autodenominaron el Team 10. Estos arquitectos plantean una crítica justamente a los problemas de la historia y del lugar en el habitar moderno, que choca contra el pensamiento de la generación de los maestros. Plantea Ábalos aquí justamente cómo debemos reconocernos como herederos de esta modernidad, de estos pensamientos de la modernidad, porque hemos sido entrenados así. Como lo hemos mencionado en varias ocasiones, las escuelas de arquitectura siguen siendo en gran medida muy modernas. Seguimos trabajando con métodos modernos y es difícil pues salirnos de esa forma de pensar. Dice Ábalos que hay que desarrollar una enorme gimnasia para aprender a ver con otros ojos, para aprender a olvidar. Este positivismo, esta forma de pensar basada en la razón como la verdadera búsqueda central, ha sido muy cuestionada sobre los frutos que ha dado. A la izquierda vemos un grabado de Goya, bastante antiguo, se llama El sueño de la razón produce monstruos. Y por otro lado, pues estas dos imágenes que son muy muy fuertes, los grandes, la razón moderna, vemos arriba pues la conquista del espacio, la llegada a la luna en en la década de los 60, pero por otro lado también el gran fracaso de la razón como el centro de la búsqueda de la civilización, la bomba atómica, las guerras, los campos de concentración, etcétera, como pues grandes frutos y grandes fracasos, grandes monstruos, diría Goya, justamente de que ha dado esta búsqueda de la razón imperando por encima de todo. Hay pues en el positivismo esta búsqueda de la unidad y el orden como centros del pensamiento. Se acerca también a considerar todos los fenómenos como sometidos a leyes naturales invariables, incluida la sociedad.
La sociedad, según este pensamiento, puede ser ordenada, se puede llevar de manera evolutiva, según Comte, hacia una sociedad perfecta, sin conflictos, organizada por la ciencia. Estas ideas de orden y progreso, como lo dice la bandera brasileña, justamente han dado, pues, como decíamos, pues grandes éxitos y grandes fracasos, que me parece que se caracteriza muy bien en el pensamiento de la construcción de su capital, de Brasilia, que vemos en la imagen de arriba, proyectada por Lúcio Costa. Pensemos cómo esta ciudad nace esencialmente de la nada, en medio de la selva, se construye una ciudad capital de un país, esencialmente de la nada, una ciudad moderna completamente, planificada de manera urbana, creada de la nada. O sea, no es una ciudad que ha venido evolucionando de una manera histórica, sino es una ciudad que se crea ex profeso. Es una idea muy moderna que se materializa justamente en Brasilia. Si pensamos con el positivismo que el hombre y la sociedad están sometidos a leyes naturales invariables, entonces el individuo se estudia como una abstracción. Es mero dato estadístico. El hombre, por lo tanto, no figura de manera subjetiva, individual, no hay diferencias en las personas, sino es un modelo estadístico que se repite, todos los hombres son exactamente iguales, y por lo tanto esta sociedad, según este pensamiento, puede ser completamente previsto, incluso lo más subjetivo, el espíritu humano. El arquitecto, por lo tanto, es adoctrinado de esta manera y se piensa en la máquina, la industrialización, como las grandes inspiraciones con las cuales trabajar. Como decíamos, el hombre, el sujeto, sus aspiraciones subjetivas, sus sentimientos, se dejan de lado, no interesa la diferencia entre las personas, sino lo que tienen en común. Esta imagen esencialmente ya la hemos visto, pero la repetimos en esta presentación de una manera diferente. A la izquierda el modulor de Le Corbusier, ustedes lo conocen ya, es esta figura estandarizada de un hombre europeo de 1,83 prácticamente de alto, y a la derecha pues el Homo quadratus, esta idea que es muy antigua de el hombre como centro de todas las cosas. En el libro Hacia una arquitectura, en el lado izquierdo lo vemos en francés, a la derecha en español. Ojos que no ven más, los paquebotes, los transatlánticos, las máquinas, eran para Le Corbusier, pues, para este hombre modelo, este hombre tipo, el modulor, su correspondencia, una máquina que él admiraba, los transatlánticos, los aviones, el automóvil, todas estas obras de ingeniería modernas que permitían un cierto habitar. Él estaba muy sorprendido de cómo se había estandarizado y miniaturizado unas habitaciones dentro de los transatlánticos que evidentemente eran modos de transporte, pero que además se podían habitar. Él lleva estas ideas a la arquitectura de la ciudad, justamente tratando de construir una máquina de habitar. El positivismo, por lo tanto, plantea esta vida armónica que puede ser conducida
de manera científica hacia la sociedad y es por lo tanto esta casa positivista está habitada no por un personaje sino por una familia modelo. Veíamos esta noción de un modelo estadístico, lo que tiene en común la gente. Esta familia modelo tiene pues una moralidad muy religiosa, muy estricta, calvinista, que piensa el progreso material como una consecuencia directa de su moralidad. Es para él, esta familia, un destino, el crecimiento económico, el éxito material, el poder consumir y comprar cosas. Esta idea de consumo, esta idea de desarrollo, incluso todas las ideas de desarrollo en realidad son pensamientos positivistas en el cual todo en un futuro será mejor, todos los sufrimientos que vivimos en este momento se justificarán por lo que sucede en el futuro, este crecimiento, el futuro será mejor. Por lo tanto, el pasado se piensa como algo esencialmente malo, algo que es peor, porque el futuro es mejor, será mejor siempre. Eso explica de cierta manera el abandono del pasado y la búsqueda del futuro, de lo nuevo, de lo novedoso siempre. Y también esta idea del modelo que no tiene rasgos particulares, en el que la diferencia como forma de significación ha sido borrada. Se piensa también que se debe, por lo tanto, buscar esta igualdad de todos los hombres, eliminar, por lo tanto, el pensamiento crítico. Las personas no pueden ser diferentes, todas tenemos que ser iguales, todas tenemos que vestirnos y pensar igual. Entregarnos a estas pautas sociales para poder encajar en un modelo armónico. Este modelo armónico es justamente la familia tipo estadística, el hombre tipo de Le Corbusier, el modulor esencialmente, para el cual está pensado construida la arquitectura y la ciudad moderna. Esta búsqueda del existence minimum, el espacio mínimo más eficiente, más optimizado para construir con la menor cantidad de recursos un espacio óptimo, una arquitectura, una máquina de habitar. Como nos dice Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Vemos a la izquierda estas ideas materializadas del espacio mínimo. Estas viviendas las conocemos bien, estos monstruos de arquitectura y ciudad que hemos generado, que ha generado estas ideas positivistas aplicadas a ideas, a población real que, como pensábamos, como veíamos en las láminas anteriores, es una familia tipo que no tiene diferencias, por lo tanto, si no hay diferencias, todo debe ser igual, todas las viviendas deben ser iguales, que incluso de preferencia tratar de evitar que puedan transformarse, que puedan diferenciarse, porque eso atenta contra un modelo de sociedad en el que todos somos iguales y no hay diferencias. Regresando a la película, vemos cómo estos dos modelos se contraponen. Por un lado, el tío, Monsieur Hulot, vive en el presente. Para él, cada instante y situación es percibido como una experiencia autónoma y con sentido en sí misma. No piensa en el futuro, no está pensando que el día de mañana será mejor y construirá todo su presente para vivir mejor en el futuro, sino porque el presente tiene sentido, porque es una experiencia autónoma y tiene sentido en sí mismo. Por el contrario, la familia Arpe tiene fundamento y sentido fuera de ellos.
están siempre instalados en el tiempo teleológico del positivismo, o sea, en este modelo de crecimiento del futuro que pues es muy cercano a la fe cristiana. Recordemos que el filósofo central del positivismo, Auguste Comte, plantea cómo estas ideas de progreso, de crecimiento, de desarrollo, son necesarias e irresistibles a la manera de una ley física. La sociedad crecerá, habrá un modelo de crecimiento, de desarrollo infinito, de hecho. Estas ideas traídas a la modernidad de la arquitectura y la ciudad plantean justamente una búsqueda casi consciente del pasado, la historia, el pasado, lo que se ha hecho en las ciudades, la historia de las ciudades, la historia de la arquitectura y la construcción se olvidan porque por la búsqueda del futuro y la reinvención del tiempo en la arquitectura. Hay, por lo tanto, nuevas herramientas que se empiezan a construir, como los planes, la planificación y estas técnicas de control del crecimiento inauguradas por la modernidad, denominadas urbanismo. Este urbanismo, pues, busca justamente el desarrollo ordenado, planificado de las ciudades y por lo tanto la arquitectura entra más bien dentro de estos modelos, es una escala inferior a esta planificación de una escala mayor. Por lo tanto, la arquitectura ahora se trabaja en planta. Para la arquitectura moderna es completamente necesaria pensar la arquitectura en planta porque, según Ábalos, hay una nueva categoría dominante para este modelo de arquitecto positivista, que es el metro cuadrado. En pantalla vemos ahora la planta de la Maison Dominó de Le Corbusier. Vemos una de las propuestas de acondicionamiento de distribución posibles de la Dominó. Justamente la planificación del existence minimum, la menor cantidad de espacio posible para habitar en una máquina de habitar que consta justamente de una planificación zonificada de vista en planta de la arquitectura que se replicará, por supuesto, en un modelo urbano también. El espacio, por lo tanto, queda ahora cuantificado, es producto de la geometría y las matemáticas, es la cristalización de la res extensa cartesiana, la visibilidad de una familia igualitaria, eficiente, saludable y trabajadora. La casa positiva será entonces medicalizada, higiénica, un espacio desinfectado, proporcionado por la transparencia, el asoleamiento y la limpieza. Es un espacio blanco, limpio, puro, iluminado, asoleado, aséptico. Un espacio sin memoria. Esta casa se vuelve entonces diáfana. Todas las relaciones privadas se vuelven completamente visibilizadas de manera pública. Recordemos el gran triunfo del vidrio. Ahora, la casa, por lo tanto, se convierta en una máquina de vigilar, según Ábalos. Esta cristalización de esta vigilancia, de esta nueva forma de pensar la socialización dentro de la vivienda, se cristalizará justamente en el salón, en el estar, un lugar en el que se realiza el sujeto positivista. Regresamos por un momento a la vivienda proyectada por Tati en la película que hemos venido platicando. Vemos de una manera muy simpática
como la vivienda con estos dos ventanales redondos parecen dos ojos que que voltean a vigilar a sus habitantes. ¿Cuál es la relación de la ciudad y la arquitectura con la naturaleza? Pues hay una idea cultural de naturaleza que es transformada por la visión cientifista. La naturaleza ahora se piensa como algo que puede proveer salud. Eh, Ahora se estudian sus características de asoleamiento y siempre está relacionada la naturaleza con una idea de superficie verde. De preferencia, la naturaleza ahora está geometrizada, superada, conquistada. Pensemos en los jardines modernos o estos pastos de cualquier supermercado, por ejemplo, que son geométricos, de preferencia son puro pasto, no tienen árboles y están geometrizados, no tienen formas raras o animales salvajes, de preferencia no tienen ni siquiera hormigas, etcétera. Se piensa realmente como en esta cosa verde, una superficie verde. Eh, por otro lado, tanto al igual que pasa quizá a nivel urbano, sucede también a nivel arquitectónico, a una escala menor. No caben los materiales naturales. Está prohibido construir con materiales que no posean en sí mismos una condición moderna. Este verde urbano se transforma en el interior de la arquitectura en el blanco. Es una película que lo recubre todo indiferenciadamente, subrayando el carácter geométrico, pura extensión de los muros, de los paramentos interiores, capaz de dar un carácter higiénico y luminoso a los espacios. Y recordemos de nuevo cómo se ha posibilitado, gracias a las nuevas tecnologías, el uso indiscriminado del vidrio en toda la arquitectura moderna. Vemos aquí la aplicación de estas ideas de naturaleza justamente en Le Corbusier. A la izquierda vemos una de sus ilustraciones respecto a las Ville Radius, las ciudades de 3 millones de habitantes, cómo se piensa en la arquitectura que está inserta dentro de una ciudad que en realidad es como un gran parque. Por eso es que, como vemos en los edificios, están llenos de estos pilotes que permiten justamente que la naturaleza pase por abajo de los edificios como un gran jardín continuo, extendido. Vemos a la derecha la Villa Savoie, como tiene, lo hemos dicho ya previamente, es un objeto implantado en el paisaje, un objeto completamente indiferenciado con 4 fachadas idénticas, prácticamente idénticas, y justamente colocado en un jardín completamente aséptico de puro pasto, lo cual representa perfectamente la noción de área verde. Vemos pues en pantalla justamente estas ideas que se buscan durante la modernidad de la creación de ciudades completamente nuevas que no tienen referencias históricas y cuando existen pues se planean simplemente tirar las ciudades históricas para poder generar ciudades mucho más iluminadas, mucho más eficientes en el sentido de que permiten la circulación de vehículos a altas velocidades, etcétera. Ciudades, pensamientos de ciudad, pues completamente modernos, de ciudades completamente zonificadas también. Recordemos cómo en la Carta de Atenas se plantean estas ideas de zonificación de la ciudad con 4 funciones específicas, que son las de habitación, recreación, trabajo y circulación, que permiten generar una ciudad mucho más eficiente y optimizada, eh, son ideas pues de una ciudad ideal o idealizadas
para el pensamiento de la modernidad. Una idea interesante, muy interesante, es cómo justamente estas nociones de zonificación de la ciudad se llevaron también a la vivienda. Estas se puede pensar como una microzonificación en la que se generan justamente distintas funciones para la vivienda y distintas formas de habitar completamente especializadas de las habitaciones, justamente en la creación de estas ideas le corbuserianas de la máquina de habitar.